Imagínate a un hombre encadenado en una celda oscura, con la mirada fija en un horizonte de esperanza que parecía inalcanzable. A pesar de la soledad y la dureza de su cautiverio, su fe ardía con una intensidad tal que, siglos después, sus enseñanzas revolucionarían al mundo entero. En este viaje a través de la historia, nos adentraremos en el misterio y la profundidad de la Carta a los Efesios, una obra que no solo relata hechos y milagros, sino que revela secretos espirituales capaces de transformar vidas. En la majestuosa ciudad de Efeso, corazón de la antigua Asia Menor, el bullicio del comercio se mezclaba con ritos y tradiciones que parecían sacados de un universo paralelo. Efeso, con su imponente templo dedicado a la diosa Diana, era una metrópoli próspera y vibrante, pero bajo esa fachada de opulencia se escondía un mundo dominado por la idolatría y la magia. Los habitantes se entregaban a prácticas ancestrales, buscando en rituales y encantamientos respuestas a misterios que la razón no podía explicar. Fue en este entorno de luces y sombras donde el apóstol Pablo encontró el desafío más grande de su vida, un llamado a transformar no solo corazones, sino estructuras enteras. Pablo llegó a Efeso con la firme convicción de que su misión trascendía fronteras y convenciones. Al ver la magnitud de la corrupción espiritual que reinaba en la ciudad, supo que debía actuar con audacia para encender la chispa de la verdad en medio de tanta oscuridad. Con palabras que parecían desafiar las leyes de la naturaleza, comenzó a predicar un evangelio de salvación y redención, utilizando no solo la fuerza de su convicción, sino también el poder sobrenatural de Dios para derribar los muros del engaño. Cada sermón, cada acto de fe, resonaba en los rincones más profundos del alma de los efesios, quienes, por primera vez, vislumbraban una luz que se filtraba a través de las grietas de sus creencias ancestrales. El impacto de sus enseñanzas se manifestó rápidamente. Curaciones milagrosas, liberaciones de espíritus oscuros y un cambio de mentalidad que comenzó a desmantelar el imperio de la idolatría. Los objetos que antes se veneraban con devoción, como amuletos y pequeñas estatuillas, se convirtieron en símbolos del pasado, mientras la verdadera fuerza del mensaje cristiano cobraba vida. Incluso aquellos que habían confiado ciegamente en los rituales y fórmulas mágicas se encontraron ante la innegable evidencia de que el poder de Dios trascendía cualquier artificio humano. El nombre de Jesús se convirtió en un emblema de liberación, un faro en medio de la penumbra que guiaba a los que se atrevieran a buscar la verdad. Sin embargo, la transformación que se gestaba en Efeso no estuvo exenta de conflictos. Las antiguas estructuras de poder, sustentadas en prácticas que durante generaciones habían asegurado la prosperidad y la estabilidad de la ciudad, se vieron amenazadas por la llegada de un mensaje que prometía una nueva forma de vivir. Los artesanos, cuyos oficios dependían de la venta de ídolos y objetos sagrados, se sintieron acorralados. Entre ellos, un hombre llamado Demetrio, maestro en la creación de imágenes religiosas, emergió como la voz de la resistencia. Con determinación y una mezcla de ira y desesperación, Demetrio reunió a sus compañeros para enfrentar lo que consideraba una amenaza directa a su sustento y a la identidad de Efeso. La tensión en la ciudad alcanzó niveles insospechados. Multitudes enfurecidas se congregaban en las calles, alzando gritos en defensa de sus antiguas creencias, mientras el eco del nombre de Jesús se propagaba de boca en boca como un susurro que se transformaba en clamor. La confrontación entre la fe transformadora de Pablo y los intereses arraigados de una sociedad milenaria se convirtió en un espectáculo de luces y sombras, donde cada palabra y cada gesto eran una declaración de guerra contra lo establecido. Pero, en medio del caos, algo sorprendente comenzó a suceder. La convicción y la pureza del mensaje cristiano empezaron a derribar las barreras del escepticismo. Los milagros se multiplicaron de manera asombrosa. Testigos de innumerables sanaciones y liberaciones se sumaron a la causa y la fe se convirtió en una fuerza imparable. Los objetos que habían sido tocados por Pablo parecían irradiar un poder especial, y en cada rincón de Efeso se percibía una energía renovada que invitaba a abandonar la oscuridad del pasado para abrazar la luz de una nueva era. Las prácticas de feiticería, tan arraigadas en la cultura local, comenzaron a perder su atractivo ante la evidencia de que el amor y la verdad podían conquistar hasta las sombras más profundas. Así, lo que comenzó como una simple predicación se transformó en una revolución espiritual que sacudió los cimientos mismos de la ciudad. En medio de esta transformación, la carta a los Efesios emergía como un compendio de enseñanzas eternas, un manual para comprender el misterio de la identidad en Cristo. Pablo, con una elocuencia que parecía desafiar el paso del tiempo, invitaba a sus oyentes a descubrir la verdadera esencia de su existencia. Según él, la salvación no era fruto de la casualidad ni de un mero azar, sino el resultado de un plan divino cuidadosamente trazado desde la eternidad. Al desvelar este secreto, Pablo no solo ofrecía una nueva perspectiva sobre la vida, sino que también convocaba a una acción, vivir con un propósito, con una identidad renovada que trascendiera las limitaciones del mundo físico.
El mensaje de unidad se hacía especialmente relevante en un contexto en el que las divisiones eran moneda corriente. Pablo instaba a los efesios a reconocer que, más allá de las diferencias culturales y sociales, todos compartían una herencia espiritual común, un vínculo inquebrantable forjado por la fe en un solo Dios. Esta visión de unidad no era solo una aspiración teórica, sino una llamada urgente a transformar la convivencia en una comunidad marcada por el amor, la solidaridad y la verdadera fraternidad. Cada palabra de su carta invitaba a un compromiso personal, a dejar atrás viejos rencores y a abrazar una nueva forma de relacionarse, en la que la paz y la justicia se convertían en pilares fundamentales. Mientras las voces de aquellos que se aferraban a lo antiguo se alzaban con fuerza, el llamado a la renovación espiritual ganaba terreno. La transformación que se evidenciaba en Efeso no era solo una cuestión de milagros o de hechos sobrenaturales, sino la manifestación de una verdad que traspasaba el tiempo y el espacio. La promesa de una vida llena de significado, de la posibilidad de superar cualquier adversidad a través del amor divino, se erigía como la respuesta a las preguntas más profundas del ser humano. En cada esquina de la ciudad, en cada rostro que se abría a la fe, se reflejaba la certeza de que el mensaje de Cristo era capaz de derribar las murallas del miedo y la desesperanza. Este relato, que ha trascendido siglos, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a abandonar las sombras del pasado y a abrazar la luz de una fe transformadora? ¿Podemos encontrar en las enseñanzas de Pablo la inspiración para vivir con integridad, amor y unidad? La carta a los Efesios no es simplemente un documento histórico, sino una guía viva que desafía a cada generación a redescubrir la grandeza de la gracia divina. Nos llama a vestirnos con la armadura de Dios, a prepararnos para la batalla espiritual y a luchar contra las fuerzas que amenazan con sumirnos en la oscuridad. La historia de Efeso y la lucha de Pablo son un reflejo de la eterna batalla entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la ilusión. En este relato encontramos no solo hechos y milagros, sino una invitación a transformar nuestra realidad, a ver en cada desafío una oportunidad para crecer y para reafirmar nuestra fe. El mensaje que ha perdurado a lo largo de los siglos nos recuerda que, aun en los momentos de mayor adversidad, la luz de la verdad siempre prevalecerá, iluminando el camino hacia una vida plena y llena de esperanza. El ambiente en Efeso se había transformado de manera irreversible. La luz de la fe había comenzado a disipar las sombras centenarias, y en medio del fervor espiritual surgía una nueva comunidad, decidida a vivir en la plenitud del mensaje de Cristo. Los cristianos, fortalecidos por los milagros y las enseñanzas de Pablo, se reunían en hogares y pequeñas salas para compartir testimonios de liberación y esperanza. Con cada encuentro, el espíritu de unidad crecía, derribando barreras y renovando el compromiso de vivir en la verdad divina. La transformación no se limitaba a lo espiritual, sino que se reflejaba en todos los aspectos de la vida, en la manera de relacionarse, de trabajar y de enfrentar las adversidades diarias. Mientras la ciudad aún resonaba con los ecos de la resistencia y la lucha contra la antigua idolatría, surgieron historias personales que demostraban el poder redentor del Evangelio. Una joven, cuya vida había sido marcada por la incertidumbre y el abandono, encontró en el mensaje de Pablo la fortaleza para reconstruir su existencia. Su testimonio, lleno de dolor y superación, inspiraba a muchos a buscar en Dios el consuelo que ningún hombre podría ofrecer. Con lágrimas en los ojos y una voz llena de convicción, relataba cómo, tras años de soledad, había experimentado una transformación radical. Yo era prisionera de mis propios miedos, pero en el abrazo de la fe descubrí que el amor de Cristo es capaz de sanar cualquier herida. Su historia se difundió rápidamente, y pronto, otras vidas se unieron al coro de testimonios que proclamaban la liberación espiritual. La comunidad cristiana en Efeso comenzó a organizar reuniones periódicas, no solo para orar, sino también para estudiar las Escrituras y compartir sabiduría. Estas asambleas se convirtieron en momentos sagrados, donde el conocimiento de la palabra de Dios se transmitía de generación en generación. Los ancianos y líderes espirituales dedicaban largas horas a la enseñanza, profundizando en el misterio de la carta a los Efesios y en las verdades que habían revolucionado sus vidas. Se hablaba del cinturón de la verdad, que unía a cada creyente con la esencia misma de Cristo, y de la coraza de justicia, que protegía el corazón y la mente de las inclemencias del mundo. Cada metáfora se convertía en un llamado a la acción, en una invitación a revestirse de la fuerza que proviene de una fe inquebrantable. La unidad se mostraba en la solidaridad entre los miembros, quienes se apoyaban mutuamente en momentos de crisis y celebraban juntos cada victoria espiritual. En las calles de Efeso, el cambio se hacía evidente. Los antiguos templos de feiticería y rituales paganos comenzaban a ser abandonados, mientras nuevos espacios de culto se abrían, llenos de luz y de un ambiente de fraternidad. La transformación no se daba de la noche a la mañana, sino que era el resultado de un esfuerzo colectivo, de una lucha diaria contra las tentaciones y los vestigios del pasado.
Cada conversión era una victoria sobre el miedo, cada testimonio un recordatorio de que el poder de Dios estaba obrando en medio de la adversidad. Sin embargo, la nueva luz también despertaba la ira de aquellos que se aferraban a las antiguas estructuras de poder. Los artesanos y comerciantes, cuyos ingresos dependían de la veneración a dioses olvidados, buscaban frenéticamente detener la expansión del cristianismo. La oposición se hacía cada vez más agresiva, y en ocasiones, las tensiones desembocaban en enfrentamientos violentos en las calles. Aún así, los creyentes no se dejaban intimidar. En lugar de responder con violencia, recurrían a la oración y al diálogo, demostrando que la verdadera fuerza se encontraba en el amor y la compasión. Los líderes de la comunidad se reunían en secreto para planificar estrategias que permitieran defender la fe sin recurrir a la agresión, convencidos de que la transformación espiritual debía ir acompañada de un compromiso con la paz y la justicia. En este contexto de lucha y renovación, la figura de Pablo seguía siendo el faro que guiaba a la comunidad. Aunque su presencia física ya no se hacía tan frecuente, su legado se manifestaba en cada rincón de la ciudad. Sus cartas, repletas de enseñanzas y exhortaciones, eran leídas y meditadas una y otra vez. La comunidad aprendía a interpretar cada pasaje con la sabiduría de aquellos que habían experimentado el poder de la conversión y a ver en cada palabra una invitación a vivir de acuerdo con la voluntad divina. El mensaje de unidad y amor, plasmado en sus escritos, se convirtió en el fundamento sobre el cual se edificaría una sociedad renovada, donde la fe no solo se profesaba, sino que se vivía a cada instante. La experiencia en Efeso trascendía lo personal y se proyectaba hacia un futuro lleno de esperanza. Las comunidades vecinas comenzaron a tomar nota de la transformación y a buscar inspiración en el ejemplo de aquellos que habían abrazado la fe. La noticia de milagros, de sanaciones y de liberaciones se extendía por toda Asia Menor, y pronto, un movimiento de renovación espiritual se propagaba como la llama que enciende una hoguera en la noche. En cada ciudad, en cada aldea, se abrían nuevas puertas a la verdad, y el espíritu de fraternidad se hacía palpable en cada gesto de ayuda y en cada palabra de aliento. El Evangelio se difundía sin fronteras, llevando consigo el mensaje de que, a pesar de las adversidades, el amor de Dios era la fuerza más poderosa del universo. La segunda parte de esta historia se centraba en la consolidación de la nueva fe, en la forma en que los primeros cristianos en Efeso aprendían a vivir en un mundo en constante cambio. La lucha contra las fuerzas espirituales no era solo una batalla externa, sino una confrontación interna, donde cada creyente debía enfrentar sus propias debilidades y miedos. El llamado a vestir la armadura de Dios no era simplemente un mandato, sino una invitación a la introspección y al crecimiento personal. Cada pieza de esa armadura, la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra, se convertía en un símbolo de la lucha interna que todo ser humano debía librar para alcanzar la plenitud. En las reuniones, se debatía intensamente sobre el significado de cada enseñanza y sobre cómo aplicarla en la vida diaria. Se compartían historias de superación, relatos de personas que habían dejado atrás hábitos destructivos y que ahora vivían con un propósito renovado. La comunidad descubría que la fe no era una simple creencia, sino una fuerza transformadora que implicaba cambios profundos en la conducta, en la manera de relacionarse y en la visión del mundo. Este proceso de transformación era, a la vez, individual y colectivo. Cada conversión personal contribuía al fortalecimiento de la comunidad y cada acto de solidaridad reforzaba la idea de que, unidos en Cristo, nada era imposible. La enseñanza de la unidad se manifestaba también en la integración de diferentes generaciones y en la apertura hacia aquellos que, por diversas circunstancias, se habían sentido marginados por la sociedad. Los jóvenes, con su energía y su deseo de cambio, se mezclaban con los mayores, portadores de una sabiduría que solo se adquiere con los años. Juntos, construían una nueva identidad, una en la que las diferencias se celebraban como riquezas y no como barreras. Esta convivencia armoniosa se convertía en un poderoso testimonio para quienes aún vivían en la oscuridad, demostrando que la fe tenía el poder de unir incluso a aquellos que parecían irreconciliables. En medio de este ambiente de renovación, la comunidad se enfrentaba a desafíos que ponían a prueba su integridad y su compromiso. Las amenazas de la oposición se intensificaban, y en ocasiones, el temor amenazaba con socavar el espíritu de lucha. Pero cada vez que la desesperanza amenazaba con ganar terreno, las voces de aquellos que habían experimentado la gracia divina se alzaban para recordar que el camino de la fe estaba lleno de pruebas, pero también de victorias. La historia de cada conversión se transformaba en una semilla de esperanza, recordando a todos que, aunque el mundo estuviera envuelto en tinieblas, la luz de Cristo siempre brillaría con fuerza. El relato de la segunda mitad del camino en Efeso es, ante todo, un llamado a la perseverancia. Es la historia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, se mantuvo firme en su convicción de que la verdad y el amor podían transformar hasta los corazones más endurecidos. Es el testimonio de aquellos que,
En medio de la incertidumbre y el conflicto, decidieron arriesgarlo todo por un ideal superior, por la promesa de una vida en la que cada amanecer traería consigo la posibilidad de un renacer espiritual. Hoy, la historia de Efeso y la labor incansable de sus primeros creyentes nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestras propias batallas internas? ¿Podemos encontrar la fuerza necesaria para derribar las barreras que nos separan del amor incondicional de Dios? El legado de Pablo y la transformación de Efeso nos enseñan que el camino hacia la verdadera libertad requiere de coraje, de sacrificio, sobre todo, de una fe que no se doblega ante la adversidad. La invitación queda en el aire, resonando en el eco de cada palabra proclamada por aquellos que se atrevieron a soñar con un mundo nuevo. En cada historia, en cada vida transformada, se encuentra el testimonio de que el amor divino es capaz de vencer cualquier obstáculo y de encender una luz que ilumina el camino hacia la eternidad. ¿Serás tú uno de los que decida abrazar este llamado, dejando atrás las sombras para caminar hacia la luz? La decisión es tuya, y en ese acto de fe reside el poder de cambiar el destino de toda una generación. Esta narrativa continúa inspirando a quienes buscan la verdad y la esperanza en medio de la incertidumbre. Es una historia que trasciende los tiempos, un relato de fe, unidad y redención que sigue resonando en los corazones de aquellos que creen que, al final, la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. La segunda mitad de esta travesía es un canto a la resiliencia, una prueba viviente de que, a pesar de los desafíos, el espíritu humano puede elevarse, encontrar consuelo en la fe y transformar su entorno con el poder del amor de Dios.